Pues fíjense, este podría ser perfectamente el perro ideal de Salvatore Star, porque se llama Rock. Cristina, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ana Victoria. Bueno, ahora yo creo que ya no le gusta, pero como podéis ver, se llama Rock y es un auténtico perro rockero. Fíjate, gafas de sol y pañuelo. Yo creo que Salvatore, bueno, los observadores se habrán dado cuenta en el vídeo que Salvatore tenía un perrillo por ahí escondido, pero oye, si Salvatore algún día quiere a Rock para alguna de sus actuaciones, aquí lo tenemos. ¿Y por qué estamos hoy con Rock? Pues mira, porque a mí me han dicho que si tú vienes al parque con una mascota, pues haces muchos amigos. En este caso, un perro que me ha dejado una de nuestras compañeras, que vemos aquí a mi lado, a Nerea. Y fíjate si hemos hecho amigos en el parque, que os voy a pedir que miréis ahí, y fíjate qué cantidad de perros guapos tenemos hoy en este parque de Montecanal. ¿Y por qué? Porque aunque ahora son las 7 de la tarde, a las 8:30 va a haber una exhibición canina y todos los dueños, orgullosísimos de sus perros, como usted, por ejemplo, quieren que todo el mundo vea lo guapos que son. En su caso, dueña, vamos a ponerlo por aquí para que se pueda ver, de Canela, un carlino que además tiene a su mellizo aquí. No sé si son hermanos, pero están ahí para fotos. ¿A su hija? Sí, es su hija. 10 años tiene Canela, ¿no? Canelita tiene 10 años y Lunita 5. Claro, porque además, bueno, ella está bastante orgullosa de su dueño. Yo creo que como todos los que vemos aquí, que están posando, ellos todos ufanos, bueno, aquí tenemos un pequeño problemilla entre dos perros que son de la misma raza, que suelen ser amigas, pero oye, yo creo que los celos de la tele, a lo mejor, ¿no? Sí, que veían que veníamos y la cámara... Los nervios de la tele, así es, así es. En este caso, os presento a un perro pastor, ¿no? Sí, se llama Lula. Se llama Lula, es una gosdatura. Es perro pastor de Pirineo o perro de parada, que le llaman. Yo le he dicho, él es Ramón, yo le he dicho Lula como Lula da Silva al presidente y me ha dicho, no, Lula como Ramón, Lula como qué. Lula como hay un muñeco en la televisión muy presumida y se llama Lula. Como, ¿Y ella es presumida? Y ella es presumida. Al final yo creo que los perros van adquiriendo rasgos de personalidad y ahora esta raza, Ana Victoria, ¿quién puede...? Un dálmata, qué maravilla. ¿No? Un dálmata, aquí no tenemos a los otros 100, pero tenemos a uno importante, sobre todo para usted, ¿verdad? Se llama Luna, tenemos dos lunas hoy, esta y una de allí. Yo le preguntaba a ella, sin que se ofendiese, si su perro se parecía a ella, y ella me dice que sí. Yo quiero saber en qué se parece usted, o su perro a usted en este caso. Pues se parece, yo creo, en lo dormilonas que somos las dos. Oye, pues está bien, ¿no? Porque dicen vida de perros, pero yo creo que los perros tienen bastante buena vida. Y hay uno que tenemos por aquí, no quiero que nadie se ofenda por lo que voy a decir, pero este perro se llama Lucas y me han dicho, por lo menos su dueña, que es el perro más listo de todo Aragón. ¿Por qué? Porque hace muchas... Y el más educado, porque hace muchísimas tareas del hogar. ¿Qué hace este perro? Pues me saca la ropa de la lavadora, me trae las zapatillas, el móvil, cuando llaman a la puerta abre la puerta y bueno, cuando le dices dale un besito al yayo o a quien venga se lo da, en la oreja por supuesto. Y la verdad, lo único que sí que tienes a veces un poquito de mal genio. Hombre, pero después de todo lo que hace se compensa, ¿eh? Yo no sé si Lucas es el amigo que todo el mundo quiere para su perro, porque después de todo lo que hemos oído, sí, ¿verdad? Sí, la mía no hace tantas cosas. Bueno, pero usted la quiere igual. Bueno, pues como decimos, hoy comienzan las fiestas en Montecanal, ellos van a hacer una exhibición canina, a ver si os parece. Para acabar, Ana Victoria, os vamos a enseñar ese desfile de perros, a ver si nos podemos poner en marcha. Todo esto será a las 8:30. Bueno, pues vamos a ver si les vemos desfilar un poquito. Parece que están todavía perezosos, ellos saben que no comienza aún, así que les cuesta, ¿eh? Bueno, por ahí por la derecha empieza, lo hemos conseguido al final. Pues así será a las 8:30 de la tarde. Míralos qué guapos. Están cepillados, limpísimos. Por cierto, miren, ahí va Lucas, yo quiero un Lucas. Gracias, Cristina, desde Montecanal. Nos ponemos serios porque la historia se ha vuelto a repetir. El barrio de Las Fuentes de Zaragoza ha sido escenario esta misma noche de la quema de 8 contenedores en las calles Pedro Cubero y Amistad. Ha ocurrido en torno a las 4:30 de la madrugada y a causa de la virulencia de las llamas han ardido un total de 5 vehículos. Además, esta fachada que ven ha quedado como ven. La rabia de los vecinos de las primeras veces está dando ya paso al miedo. Escuchen. ¿Y ahora esto qué? Chico, ¿esa es la historia? ¿Quién paga esto? Nadie, ¿no? Digo yo. Una vergüenza muy grande, es para mí, por lo menos. Que aquí, ¿por qué tienen que hacer las maldades estas, señor? A quien le haya tocado vaya desgracia. Aquí en Las Fuentes han quemado más contenedores. Al lado de mi calle también quemaron otra vez hace poco. Al final no vamos a poder aparcar en la calle. Claro, si queman los coches que están pegando a los contenedores.
Imagínense que encienden la televisión al despertarse y ven su coche calcinado. Es lo que le ha pasado esta mañana a José Luis, y no era la primera vez.